En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Qué bueno volver a reunirnos este primer día de la semana, en el cual lo dedicamos para glorificar al Señor, recordando que porque Él vive, nosotros también viviremos. Quisiera hacer una pequeña introducción de unos temas importantes que quiero que mis hermanos tengan en cuenta. Lo primero que quisiera es agradecerles por toda su fidelidad a aquellos que han dado sus ofrendas, sus donaciones y sus diezmos que han consignado al banco. De una o de otra manera lo han hecho llegar. Gracias por la fidelidad de cada uno y espero que ustedes puedan seguir siendo fieles porque los gastos siguen con muy poca reducción. La luz ha bajado un poco en el templo, el gasto del agua también, pero no es mucho lo que ha bajado, así que los gastos y la nómina sigue igual. No hemos despedido a nadie ni le hemos rebajado el sueldo a nadie porque no creo que sea esa una respuesta. Por eso, gracias por todo su apoyo para poder seguir funcionando como el Señor quiere en nuestra comunidad. Lo segundo que quiero decir es que se están haciendo muchos esfuerzos por distintos medios, en especial el Ministerio del Interior y de Justicia, para poder llevar la petición que ha habido en muchas iglesias, de muchos pastores, de reiniciar los cultos en los templos. No es tan fácil y van a haber muchas condiciones. Lo primero que hay de condiciones es, voy a mencionar unas 3 o 4 solamente sencillas, pero hay muchas más. Me mandaron un documento de 72 páginas para leerlo, que son las cosas que debemos de cumplir, casi imposibles. Luego después se ha trabajado y hay otro documento de menos páginas, han reducido algunas cosas, pero algunas cosas que son mínimo. Al entrar hay que comprar una especie de termómetro para cuando entren las personas poder medir su temperatura. Y aquí viene uno de los problemas: si alguien tiene una temperatura alta o demás no está con las medidas que debe tener, hay que devolverlo para la casa. Y yo creo que la iglesia no van solamente los alentados, también van los enfermos para recibir, o digamos, no digo a la iglesia, perdonen la expresión, a la reunión no van solamente los alentados, sino también los enfermos para orar por ellos. Y a un enfermo se le va a impedir totalmente asistir. Si tiene tos, si tiene alguna especie de gripa, lo que sea, no podrá estar en los cultos. Tendrá que haber un poco de cloro a la entrada para mojarse los zapatos y pues evitar situaciones de la pandemia que se extienda dentro de la iglesia. Todo el mundo habrá gel en la entrada para poder las manos frotárselas, tal vez agua también y jabón para poder lavarse las manos. Luego, una vez que entre, 2 metros de distancia del uno del otro, 2 al frente, 2 atrás, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Así que la situación se reduce totalmente. Si tenemos una capacidad para 600 personas, nos va a quedar una capacidad solamente para máximo 100 personas, máximo, abajo y arriba. Entonces va a estar la situación bastante relegada, bastante distancia. Se está pidiendo que los pastores que predican tienen que tener tapabocas, haciéndolo con tapabocas, y una serie de circunstancias muy complicadas. Pero para una de las peores que también veo es que una vez que salen a la entrada no puede haber congestión. Tiene que entrar uno por uno con bastante distancia.
tiene que, a la salida, no se pueden saludar, no se pueden aglomerar en ninguna manera, tienen que salir inmediatamente para sus casas y se pierde la comunión. Y uno de los principios bíblicos que hay es que cuando nos reunimos haya comunión entre nosotros, y no va a haber comunión. Entonces va a ser una ceremonia religiosa, un rito religioso que simplemente se cumple con unos parámetros nada más, pero se pierde el espíritu de hermandad, se pierde el espíritu de la comunión, se pierde el espíritu de adoración como comunidad. Y bueno, la realidad no es tan fácil. Entiendo las decisiones del gobierno. No puedo decir que no las comparto, porque realmente están ajustadas a realidades para que no se expanda más la pandemia en nuestra nación. Y luego tampoco podría haber iglesia infantil, porque los niños es muy difícil que los tengas en un solo sitio, sentaditos a distancia, a 1 o 2 metros. Ellos siempre corran para abrazarse, para saludarse y todo, y entonces van a prohibir la iglesia infantil. Y los ancianos, las personas de más de 70 años, no podrán ir a la comunidad. Mejor dicho, la situación es bastante complicada. Por eso yo les pido, hermanos, que tengamos paciencia. No nos afanemos por eso. Ya llegará el momento, estamos orando, en que por lo menos podamos hacer grupos en las casas con distancia, donde tengan los niños, que se pueda atender ya más pequeños. Se pueda manejar la iglesia en las casas como fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles en su origen. En fin, ya les estaremos dando orientaciones. Así que no se afanen por lo que puede pasar en las próximas reuniones, por el próximo tiempo. Seguiremos por un tiempo a través de este medio, reuniéndonos, y esperamos que podamos en algún momento, cuando se reduzca el pico y ahí esté más aplanado, y con buena seguridad poder ir a visitarles, poder estar con ustedes en sus casas. Me hace falta tomarme un tinto con ustedes, que no me han invitado, pero muchos sí me han invitado, pero otros no. Así que estoy pronto para disfrutar de un tiempo de compañerismo, aunque sea poquitos, pero poderles ver cara a cara será muy especial. Así que quisiera que oráramos por eso. Que Dios nos ayude y nos proteja y nos bendiga. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por lo que se proyecta en nuestra nación, igual en todas las naciones de la tierra, Señor mío. Señor, no es fácil lo que estamos viviendo, pero Señor, no es extraño a tu voluntad, no es extraño, digamos, a tu conocimiento, Señor, y tú quieres que volvamos al origen y volvamos a caminar como tú lo diseñaste desde el principio de la iglesia en la tierra, Señor. Y cuando llamaste a Abraham y cuando hiciste todo el pacto con Israel. En fin, volvamos a revisar y a mirar cómo debemos funcionar. Señor, te damos gracias por este hermoso momento, y quiero bendecir a los hermanos que han sido fieles con sus diezmos, con sus donaciones, los que han contribuido de alguna u otra manera para los mercados, en fin, para todos. Gracias, Señor. Queremos seguir siendo una comunidad hermana, una comunidad llena de hijos tuyos, Señor, que guardamos la comunión, que guardamos el amor y que nos preocupamos los unos por los otros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. En el dulce nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Te entrego este tiempo de meditación en tu palabra. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, después de este breve saludo, de esta introducción, quisiera ir a la palabra del Señor. Y usted sabe que mi estilo no es un estilo de motivador. Yo soy más un maestro de la palabra, un pastor maestro, porque es con la palabra que se nutre la congregación. Nosotros no estamos diseñados como iglesia, como pueblo de Dios, de nutrirnos de filosofías, de leyendas y de chistes y de otras cosas. No, es la palabra la que es el alimento que Dios nos dio. De eso hablaríamos en otra oportunidad. Solamente quiero
referirme a esa circunstancia. En paréntesis, se reciban saludos del doctor, nuestro querido hermano Bichal Mangalwadi, con el cual estábamos planeando iniciar la Universidad Cibernética, Universidad Cristiana Cibernética, en el mes de agosto. Estábamos pensando, pero ahora es imposible. Pero es posible que lo podamos hacer por Zoom en el mes de septiembre. Ya les estaremos avisando para los que se quieran capacitar en esta área. Ya se está desarrollando el currículum y con la ayuda del Señor iremos adelante. Bueno, hace 15 días hablé sobre la peor pandemia que hace varios siglos está amenazando con destruir la institución más antigua y valiosa y base de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para su sanidad, bienestar en todas sus esferas. Es la pandemia que está amenazando y que sigue avanzando cada día para acabar con la familia como Dios la instituyó. Esa es la base, la columna dorsal de la sociedad, la columna dorsal de la comunidad, la columna dorsal de las naciones, de los pueblos de la tierra y como consecuencia la columna dorsal de la iglesia. Fue con una familia que Dios empezó, no empezó con un estado, fue una familia que Dios creó, un hombre y una mujer, para que al unirlos en matrimonio tuvieran hijos y formaran la familia, y cada familia se iba extendiendo conforme a la imagen y semejanza de Dios que estaba en ellos. Así que la familia no es una ideología que apareció en el camino, sino es la base de la sociedad, y por eso hemos estado hablando de la familia. Y de alguna u otra manera lo que sigamos hablando va a estar, aunque no sea el tema directamente de la familia, va a tocar la familia de una u otra forma, porque es ahí donde se experimenta. Hoy quiero seguir avanzando sobre el tema que les menciono. Hace años, en el 1628 a 1680, hace ya casi más o menos 5 siglos, un prolífico escritor escribió un libro que se llama Los atributos de la existencia de Dios. Es ese hermoso libro, muy especial, no está en español, desafortunadamente. He estado deleitándome con mi inglés débil, pero lo entiendo, lo comprendo, es un inglés muy antiguo. Escribió sobre uno de los temas que habla de los atributos, habla de la soberanía de Dios. Es interesante, y por ejemplo, él comienza la base de todo su estudio cuando habla de la sabiduría de Dios. Dice en el capítulo 16 de Romanos, al terminar, dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y habla al único y sabio Dios. Él ve el atributo de la sabiduría como algo que es esencial. No es algo que él ejerce fuera de su naturaleza, sino que es un atributo natural de Dios, la sabiduría. Y también el apóstol San Pablo, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el capítulo 11, nos dice algo muy interesante. Y espero que todos tengan sus Biblias para que me acompañen. Estoy hablando de Romanos capítulo 11. Ustedes no tienen el boletín para que anoten los textos, pero espero que todos tengan cuaderno, siempre lápiz y su Biblia para que podamos tomar las notas. En Romanos capítulo 11, cuando ya va a iniciar otra etapa de comunión entre los hermanos, antes está hablando de la etapa de la fe, primero del pecado, de lo que todos somos pecadores, después de la respuesta del Señor, y cuando termina a esa respuesta en el capítulo 11, termina diciendo en el verso 33 estas palabras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese pasaje es fabuloso porque dice: al único y sabio Dios, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está hablando que Dios es un Dios que en su naturaleza es sabio, y con sabiduría creó el universo, creó los cielos,
formó la tierra, en fin, y en la tierra hizo todo lo que existe conforme a su sabiduría. Y todavía estamos viendo la sabiduría de Dios tan bella, tan hermosa, que la sabiduría humana no puede igualarse. Hay dos clases de sabiduría en la iglesia, en la raza humana. O vivimos por la sabiduría divina o vivimos por la sabiduría humana, por la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como dice en el capítulo 3 del libro de Santiago. Entonces, esas dos clases de sabiduría, tenemos la alternativa. Hoy en día estamos viviendo por la sabiduría humana. Todas las leyes se hacen por la sabiduría humana. Todas las decisiones que toman las naciones es por la sabiduría humana. En las universidades que se enseña la sabiduría humana, que se enseña en los colegios, en las escuelas, inclusive en el kinder, la sabiduría humana. En la televisión, en la radio, la sabiduría humana es la que opera. Dios no cuenta para nada en ninguna de nuestras esferas de la sociedad. Y a veces la iglesia tampoco funciona conforme a la sabiduría divina revelada en este libro, la Biblia, y funciona con la mentalidad humana, como una empresa, y hay cosas buenas, cosas maravillosas, pero nada sobrepasa a la sabiduría de Dios. Así que yo quiero esta mañana hablar de ese tema, de un punto central que es resultado de la verdadera sabiduría. Por ejemplo, les animo a leerse el libro de Proverbios en la Biblia. El libro de Proverbios denominado el libro de la sabiduría. El Proverbios no es un libro para encontrar promesas solamente. Hay promesas, pero todo surge de la sabiduría. Si ponemos en práctica la sabiduría de Dios, entonces las promesas vienen para nuestra vida, porque claro, hay un resultado de bendición, hay un resultado de prosperidad, hay un resultado de salud, en fin, de todas las cosas que el hombre necesita disfrutar, surgen de la sabiduría, y el libro de Proverbios está escrito para mostrarnos la sabiduría de Dios. Los atributos de Dios son inmutables como la sabiduría, es decir, nunca cambia, van a permanecer. Dios ha sido sabio, es sabio y será sabio para siempre, por los siglos de los siglos. Y en su sabiduría nosotros debemos desarrollar nuestra vida. Así que no estamos acostumbrados a pensar de esta manera, pero quiero que lo entendamos así. Como dije, por su sabiduría creó el universo y le dio forma a la tierra. Y Dios quiso hacer partícipe a la raza humana de su sabiduría y estableció un principio. Lo que sale en conexión con la palabra del Señor es, como dice el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y por eso quiero hablar de este tema. El temor de Dios es el fruto de la sabiduría. Si no tenemos temor de Dios, no somos sabios. Somos estúpidos, somos tontos, somos necios, somos tercos, nos convertimos en seres salvajes, en seres que no respetamos ni la vida, ni el honor, ni la dignidad de nadie, sino que andamos por nuestro propio camino con una naturaleza caída, y engañoso y perverso es el corazón. Recuérdalo que dice en Jeremías, más que todas las cosas, y Dios lo conoce, Dios conoce tu corazón. Así que no estamos diseñados para vivir fuera de la sabiduría, y el primer fruto de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuánto nos damos cuenta que se ha perdido el temor de Dios en nuestra naturaleza, en nuestra familia, en la sociedad. Y yo quiero leer unos textos solamente de Proverbios, algunos versículos puntuales de lo que habla. Dice, en el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos, de los que no creen en el temor de Dios, de los que no viven por el temor de Dios, serán acortados. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Escuche, cuando hay temor de Dios en un hombre, en una mujer, en un matrimonio, entonces tendrán sus hijos esperanza. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mejor, dice, es lo poco con el temor del Señor que
que el gran tesoro donde hay tribulación, donde el temor de Dios no existe. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Así que esos son algunos textos del libro de Proverbios que yo quería compartir con ustedes inicialmente para que lo comprendamos. La sabiduría es linda y lo necesitamos. Estaba leyendo un libro, uno de los últimos libros que salió en español de nuestro hermano Darrell Miller, que es el fundador de la Alianza para Discipular Naciones, y que yo soy el representante para Colombia de esa entidad. Y él en su libro sobre la sabiduría dice: imaginémonos un mundo sin corrupción, donde impera la justicia, sin violencia ni conflictos, sino paz social, donde no hay maldad, sino bondad, sin mediocridad, solo excelencia, sin esclavitud ni tráfico humano, sino libertad, sin enfermedad, sino solo habrá salud, sin muerte, solo habrá vida. Imagínense el mundo donde no existe la pobreza, sino la prosperidad. Un mundo en el que todos son prudentes, donde no hay necios. Esto es exactamente lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, y que hoy es lo que Dios está construyendo en su familia. Nos redimió para crecer en estatura de Cristo. En el libro de Efesios, que lo voy a leer, dice estas palabras en Efesios capítulo 4, en la carta preciosa que escribió el apóstol San Pablo. Dice del capítulo 4, del versículo 11, escuche lo que habla de eso que sería esa sabiduría por la cual Dios creó el mundo para que viviera en ella. Pero cuando el hombre se alejó de Dios, cuando perdió el temor de Dios, cuando no obedeció sus estatutos, entonces cayó y viene toda la desgracia que por siglos, por milenios hemos estado viviendo en la tierra y que hoy nos cubre en la tierra también. Así que esa pandemia también de la falta de temor de Dios ha invadido la raza humana. En el capítulo 4, cuando Dios habla de la función de la iglesia y de los ministros que Dios colocó en la iglesia, dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, perfeccionar, capacitar, hacerlos santos, hacerlos realmente conforme al corazón de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, escuche, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que eso es lo que Dios quiere, perfección en nuestra vida. No la tenemos, pero tenemos que crecer en ella, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que es interesante porque la verdad, el temor de Dios es enseñanza de sabiduría y la honra procede a la humildad. Es lo que nosotros encontramos en lo que tenemos. Así que esto es exactamente lo que Dios diseñó, como digo, desde antes de la fundación del mundo. Y que hoy es lo que Dios está construyendo en su familia, es decir, en su iglesia. Si estamos en esa condición que estamos viviendo, gracias Señor, porque a los que a ti te aman, todas las cosas le ayudan a bien, decía el apóstol San Pablo. Entonces no veamos lo que estamos viviendo como una tragedia difícil de vencer, sino que Dios nos lo permitió para que los redimidos crezcamos a la estatura de Cristo. Y yo pido al Señor que la comunidad del tabernáculo de la fe
crezca en sabiduría, en el temor de Dios, para que podamos vivir una vida que agrada a Él, y entonces tendremos su presencia continuamente en nuestra vida y en todo lo que hagamos, su sabiduría en todo lo que emprendamos. No trate de desarrollar los negocios con la sabiduría que es animal y diabólica. La sabiduría que es de abajo puede prosperar, pero será una prosperidad falsa, una prosperidad sin base, sin fundamento, una prosperidad que tarde o temprano desaparecerá, y que posiblemente tú puedas aparentemente disfrutar de los placeres del mundo, de la vida, pero no disfrutas de la presencia, de la gracia de Dios en todo lo que haces. Y Dios quiere que vivamos en plena comunión con Él. Entonces, esta sabiduría, ese temor de Dios, solo es posible llevarla al mundo si la iglesia vive por el principio eterno, el temor de Dios, y formará una cultura igual que esté basada en el temor de Dios. Yo estaba leyendo un pasaje, y esta semana alguien muy cercano a mi corazón, a mi hija Marisa, me compartió que estaba leyendo con su esposo, y me hizo recordar, y yo quiero mencionarlo en esta mañana. Está escrito en el libro de Isaías, del profeta Isaías, y mire lo que dice en el capítulo 43, y esto es lo que Dios está haciendo en este día. El verso 16 dice: así dice el Señor, el que abre caminos en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. He aquí, escucho, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y lo que me llama la atención en este pasaje, la parte central, es el versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Y eso es lo que Dios siempre ha querido hacer. Estamos seguros, yo estoy completamente seguro, que las cosas a partir de lo que vive toda la tierra en este momento no volverán a ser iguales, no volverán a ser lo mismo. Van a cambiar muchas cosas. Dios quiere que empecemos de nuevo, pero especialmente su iglesia, su pueblo, que es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Es ahí donde debe reflejarse la sabiduría de Dios. No piense que se va a reflejar en la ONU, en la OEA, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ni en ninguna institución, ni en el presidente Trump, ni en el presidente Duque, ni en el presidente, ni en el primer ministro Netanyahu en Israel, ni ninguno de ellos. Ellos no tienen la respuesta, a menos que regresen y vivan por este libro, que es la Biblia. Entonces habrá algo de esperanza a través de lo que ellos dictaminen en la tierra. Pero no están haciéndolo, están pensando en la lógica humana, en la razón humana, que nos han convencido que es la única manera de vivir. No, la única manera de vivir no es esa. La mejor manera de vivir y la única que realmente trae respuesta a los problemas del hombre es la sabiduría de Dios. Y el primer fruto de la sabiduría de Dios es el temor de Dios. Hermanos míos, aprendamos a temer al Señor. Es el fruto, como digo, y perdónenme que lo haga repetitivo, que esté mencionándole. El principal fruto de la sabiduría es el temor de Dios. Se sirve y se obedece a lo que se teme. Por ejemplo, el temor al hombre, el temor al Estado, nos pone a servir. ¿Qué estamos haciendo? Sirviéndole al Estado en todo lo que dice. Estamos siendo no siervos de Dios, sino siervos de un sistema. Estamos ahorita sirviendo de una manera interesante, inconsciente. Estamos sirviendo al COVID-19 y por eso tenemos temor a la muerte y tenemos angustia, tenemos dificultades si salimos, si no salimos, si nos contaminamos, si no vamos a sobrevivir. Estamos sirviéndole
a la muerte. Y por eso digo, se sirve y se obedece a lo que se teme. El que teme al coronavirus, el que teme a la muerte, le está sirviendo a ese microbio, a ese virus que existe en la tierra. Hermano, y eso produce pánico y produce estrés. Tal vez muchos de ustedes están sufriendo de ese pánico y estrés y de angustia. Algunos están felices porque por fin el presidente, a partir de junio, no sé qué fecha va a ser, va a darle a los mayores de 70 años media horita para salir a la calle. Entonces están felices. Y una horita para los niños de cierta edad que salgan a la calle. Y entonces estamos dependiendo de eso. Y entonces le estamos teniendo temor y obediencia a las cosas que nos dice. Yo no pido que desobedezcamos, sino que entendamos. Pero el temor de Dios nos conduce a la vida. Escúcheme. El temor de Dios nos conduce a la vida. No hemos pensado de esa manera. Tenemos que empezar a pensar distinto. Examinando todo lo que está sufriendo la tierra, me ha llevado a buscar la palabra, a volver a los principios de la palabra de Dios y entonces a entenderlo más y más y mejor. Y yo sé que mientras avancemos, cuando avancemos en la palabra, vamos a entender mucho más de la riqueza que está escondida. Él nos dará los tesoros escondidos. Los tesoros escondidos de la palabra. Los tesoros escondidos no quiere decir que nos va a dar la forma como encontrar el tesoro del pirata, que está lleno de oro y de monedas de plata y de lingotes, en fin. No es eso. Los tesoros escondidos es los que Dios planeó en la eternidad para el bienestar humano. Los tesoros materiales se quedan tarde o temprano. Los tesoros divinos nos acompañarán para siempre. Por ejemplo, digamos, pensamos los 10 mandamientos. Como lo hemos hecho otras oportunidades, le he preguntado a la iglesia cuántos saben los 10 mandamientos de memoria. He dejado tarea de aprenderlo y espero que ya la mayoría lo haya aprendido. Pero la mayoría no saben qué son los 10 mandamientos. Me hacen el resumen: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No, ese es el resumen. Ahí se va a reflejar realmente la sabiduría de Dios en los mandamientos. Dios en su sabiduría nos dio los 10 mandamientos, los escribió con su propio dedo en tablas de piedra para que no se borraran, para que no hubiera nada que lo acabara, que borrara. Si hubiera sido en papel, si hubiera sido en pergamino, el tiempo lo degradaría, el tiempo lo destruiría y ya no estarían, pero lo escribió en tablas de piedra y lo ha dejado escrito en nuestra vida interiormente. Nuestra alma responde a esos principios que Dios ha establecido. Pero la mayoría de los cristianos no conocemos los 10 mandamientos y no estamos interesados en obedecerlos porque como no es el medio para salvación, no es el medio para salvación. La salvación es por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo, sí, pero los 10 mandamientos nos dan los parámetros para vivir en salud, en relaciones que perduran. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted de los 10 mandamientos. Permítame hacer este examen. ¿Cuántos de ustedes, si yo les preguntara a ustedes, cuántos de ustedes les gusta cometer adulterio? ¿Cuántos me dirían que yo? Levantaré la mano. La mayoría me diría, yo no. Aunque lo haga, diría, yo no. ¿Y cuántos de ustedes codician? No, yo tampoco codicio, porque los 10 mandamientos dicen que no codiciarás. ¿Cuántos roban? No, yo no robo tampoco. ¿Cuántos son mentirosos? Yo no soy mentiroso, yo no digo mentiras. Aunque pues de vez en cuando una que otra cosita me pasa, pero realmente, claro, no. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes guardan el 4º mandamiento? ¿Y cuál es el 4º mandamiento, pastor? El 4º mandamiento es, recuérdelo, muy interesante. El 4º mandamiento dice, honrarás el día del Señor, que es el Shabbat cristiano. El Shabbat no es el día sábado de hoy en día, sino el día que se recuerda las obras que el Señor hizo. Y las obras que el Señor hizo para su iglesia es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario y luego lo celebró resucitando de los muertos. ¿Cuántos de ustedes guardan el día de reposo? ¿Cuántos de ustedes lo santifican? Recuerda que allá dice, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el 4º mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo, es decir, el día del Señor.
lo honrarás. Y le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, dice algo muy interesante. Y yo quiero que lo veamos ¿cómo lo resume? En el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo, mejor, del día del Señor, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Mire, Dios lo llama su día santo, su día especial, porque es el día en que Él mira hacia atrás a todo lo que hizo. Y entonces le agradecemos a Dios por eso y vivimos una nueva oportunidad, un nuevo día en nuestra vida. Y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Creador de los cielos y de la tierra lo ha hablado, lo ha dicho. ¿Cuántos de ustedes guardan y honran el día del Señor? A veces el día del Señor es simplemente, hoy por ejemplo, quizás lo que estamos haciendo es que estamos en este culto, porque no es un programa de televisión, es este culto, pero después ¿qué hacemos? Hacemos nuestra voluntad. Claro, hoy no podemos hacerla porque no podemos salir a ninguna parte, tenemos que quedarnos en casa. Pero qué bueno que este día lo dediquemos, cada primer día de semana, lo dediquemos para honrar al Señor, para decirle, Señor, gracias, y comiences a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha hecho en ti, todo lo que Dios ha dado, y le das gracias a Dios con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos. Exaltas el nombre del Señor. Y pudiera seguir hablando de muchos de los mandamientos. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, que no es uno de los 10 mandamientos, pero es un reflejo de los 10 mandamientos. Acuérdate de traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que cuando nosotros tenemos temor a Dios, obedecemos su palabra. Si no obedecemos su palabra es porque no tenemos temor a Dios. Y perder el temor de Dios es la peor tragedia que la raza humana vivirá si no regresa su corazón a Dios. La iglesia nunca prosperará al nivel que Dios quiere que prosperemos como familias, como individuos, en nuestras empresas, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos. Nunca prosperaremos. Seremos siempre esclavos del trabajo, seremos siempre esclavos de las cosas. No somos señores del trabajo, sino esclavos del trabajo. Y pensamos conseguir a alguien que venga a trabajar con nosotros y queremos que sea nuestro esclavo. No. No. Cuando vivimos en el temor de Dios, tenemos otra manera de pensar en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En todo lo que hagamos, recordemos que tenemos que recobrar el temor de Dios. Y para seguir adelante de este pensamiento, yo quisiera decirle una palabra que está escrita en San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, muy maravilloso. En el capítulo 14, dice en el verso 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose a ellos les dijo, si alguno viene a mí y no pone en segundo lugar a su padre, eso es lo que significa la palabra aborrecer en ese sentido, no es odiar, pero en el sentido bíblico de lo que se pensaba hace 2000 años, la palabra aborrecer significa colocar en segundo lugar. De tal manera amo yo tanto a Dios que pareciera que los demás no me importan. Precisamente los que yo bendigo, los que yo amo, se sentirán seguros si yo amo al Señor sobre todas las cosas. Si yo no amo a Dios, entonces mi familia no está segura, porque no hay temor de Dios en mi vida. Así de sencillo. Entonces dice, mujer, hijos, padre, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y sigue hablando, y llega al verso 33, dice, como resume, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay muchos que tienen temor a perder su empresa, como dije, su negocio, su trabajo, inclusive su familia. Cuando vive el temor de que su empresa se pierde, o su negocio, o su empleo, en fin, lo que sea, se pierde, es porque es una señal de que no se lo ha entregado a Dios.
Porque si le entregaste todo a Dios y le consagraste todo lo que tiene y lo que tú eres, se lo entregaste todo al Señor, Él es el dueño entonces. ¿Y no crees que Dios será capaz de cuidar de lo que es suyo? Hermano mío, por favor, tengamos en cuenta, como digo, si tenemos temor de todo esto, es porque no le hemos entregado al Señor lo que tenemos, lo que creemos que es nuestro, pero no tenemos nada que no hemos recibido, como lo dije esta semana en uno de los devocionales. Porque cuando uno le ha entregado todo al Señor, uno no tiene temor de perder lo que no tenemos. Y si yo le he entregado mi vida al Señor, yo no la voy a perder, porque no es mía, es del Señor. Y el Señor en sus manos está segura. Y yo sé que un día voy a terminar aquí, pero viviré eternamente con Él. Si temo temer mi empresa, la empresa, es porque yo considero que es mía. Sea un buen administrador, pero recuerde, la empresa no es tuya, es del Señor. Si tienes el temor de Dios y le entregas todo al Señor, entonces en las manos del Señor estará segura completamente. Así que, como dije, no tememos perder lo que no tenemos. Escriba esa frase. No tememos perder lo que no tenemos, lo que no es mío. Eso no tengo temor. Si lo hemos entregado al Señor, ya le pertenece a Él. Y yo soy tan solo un administrador, que el Espíritu Santo me da sabiduría para administrar lo que Dios me dio. Mi vida, mi familia, mi profesión, mis negocios, todo lo que emprendo, todos los planes que tengo delante del Señor. Entonces, no solamente guarda los mandamientos del Señor, obedécelo para crecer en el temor de Dios, pero entrégale todo lo que tienes si quieres crecer en el temor de Dios. Él cuidará a sus hijos y los prosperará siempre. Por otro lado, quiero aquí ir aterrizando a un punto que hemos estado hablando sobre la familia. Declara que la escuela del temor de Dios, la más grande escuela del temor de Dios. Si yo le digo, hermano, matricúlate en la escuela del temor de Dios, ¿en qué colegio, en qué universidad, en qué institución que tienen los estados vas a aprender el temor de Dios? No existe ninguna. Inclusive, si piensas en la iglesia como ha estado funcionando, ahí tampoco aprenderás el temor de Dios. Pero hay un lugar que Dios diseñó, muy especial. Todo lo demás debe funcionar bajo este principio. Un lugar que Dios diseñó para conocer el temor, crecer en el temor y se proyecta en toda la vida para vivir en el temor. ¿Sabe cuál es? El hogar. ¿Dónde van a aprender nuestros hijos el temor de Dios? Si no en su casa. ¿Usted cree que van a aprender el temor de Dios en el prekinder, o en el kinder, o en la primaria, o en la secundaria, o en la universidad, o en sus máster, en todo lo que hagan, o en la empresa donde va a trabajar? No va a aprender. No les importa a ellos el temor de Dios. Entonces, en el hogar sí que tenemos que aprender. Yo te pregunto a ti, a los padres muy especialmente, ¿cómo está la enseñanza del temor de Dios en la vida de tus hijos? ¿Ellos temen al Señor porque tú les enseñaste cómo entender al Señor? ¿Cómo entender el temor de Dios en sus vidas? Tal vez algunos me preguntan, hermano, ¿pero cómo lo hago? Yo quisiera tomar un pasaje de la Escritura para darles como dicen en inglés, un insight, una perspectiva muy especial de lo que es el temor de Dios. Mire, en el capítulo 24 del libro de Proverbios, dice estas palabras maravillosas. Yo quiero que las aprendan, las tengas en su agenda. 24, capítulo 24, verso 3 y 4. Mire, dice así: con sabiduría se edificará la casa, o decir, con sabiduría se edificará el hogar. La palabra casa en la Biblia es sinónimo de hogar. Como cuando Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, yo le compararé a un hombre sabio que edificó su casa. No significaba una casa de ladrillos, de hierro y antisísmica y un edificio muy bonito. No, se refiere al hogar. El hogar construido
en la palabra del Señor, cuando vengan las tormentas permanecerá. Pero el hogar construido sin el temor de Dios, en la arena, cuando vengan las tormentas, caerá y será grande su ruina. Entonces aquí dice, vuelve y lo lea, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Pensemos por un momento en esto. Hay 3 verbos aquí, edificar, afirmar, llenar. Y para ello se necesita sabiduría, inteligencia y ciencia. Qué interesante. Anótelo, mire su pasaje, subráyelo en la Biblia y estúdielo. Hoy voy a dar algunas nociones del tema, pero es mucho más profundo que lo que yo voy a dar, porque cada uno de esos temas requiere tiempo para hacerlo, y este no es el espacio para hacerlo. Edificar es colocar los fundamentos sobre los cuales se va a edificar el hogar, la familia. Y tiene que ser bajo los principios que Dios ha establecido. No los que establece ni los que permite la sociedad. No los que la ideología de género quiere imponernos ahora, en el tiempo presente. Una de las cosas que hace la ideología de género es poner en duda la identidad de cada uno. La gente no sabe si es hombre o es mujer. Hoy están los queer, la nueva pensamiento de la ideología de género. Que un día es hombre y otro día es mujer. No tiene identidad, no sabe quién es. Entonces está inseguro de qué es lo que está haciendo en la vida. Perdón. Entonces, el fundamento que hay que poner es la palabra del Señor, que está basada en la sabiduría de Dios. No hay nada en las Escrituras que nos surja de la sabiduría de Dios. Y aquí tengamos algo muy interesante. En el libro de Proverbios, si ustedes van conmigo al capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es solamente el principio, nada más. No es el temor de Dios, no es la sabiduría, es el principio. Solamente ahí empezamos y vamos creciendo cada día. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego dice el verso 8 y el verso 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Si tú escuchas la instrucción de tu padre y no desprecias la dirección de tu madre, entonces dice, serán adorno de gracia sobre tu cabeza y collares a tu cuello. Sí, cuando edificamos el hogar en la palabra de Dios, los hijos no van a despreciar de ninguna manera, no van a despreciar la instrucción del padre, ni van a despreciar la dirección de la madre. Los dos, habla de la importancia de los dos como pareja, para que puedan vivir juntos y juntos enseñar el temor de Dios con las palabras que ellos enseñan, con las palabras que ellos dan. Gracias por el agua que me ayudará un poco en este momento. Gracias. Gracias. Entonces, son algo muy interesante. Edificar, colocar sobre los fundamentos que Dios ha establecido y que se reflejan en la enseñanza del papá y de la mamá. Los dos tienen que estar juntos para hacerlo. Claro, lamento la dificultad que tienen algunas personas que están solas, que son madres solteras, por ejemplo, o que muy temprano en la niñez de sus hijos quedaron viudas o algo por el estilo. Pero tienen la palabra de Dios que les dará la sabiduría para levantar a sus hijos en el temor de Dios. Lo segundo que menciona el pasaje es afirmar. Se afirma con inteligencia, se afirma. Hay que utilizar la inteligencia que surge de la palabra de Dios. Si le preguntamos a una persona, ¿cuál es la persona más inteligente que has conocido en la vida? Quizás tú puedes pensar, dígame, ¿cuál es la persona más inteligente que has conocido o que ha existido? Tal vez tú puedas pensar en algunos de los grandes científicos que han existido. Y es verdad, han sido inteligentes y han descubierto cosas, pero lo que han descubierto, lo que han hecho, que han sido de beneficio para la raza humana, surge de la sabiduría de Dios.
y si no, no podrían hacerlo. De eso, de ciencia, hablaremos también en otra oportunidad. Lo tocaremos porque está la Biblia clara sobre eso. Entonces, sobre todo, afirmamos la casa, el hogar, con el ejemplo nuestro. Yo les pregunté antes, ¿cuántos de ustedes le han enseñado el temor de Dios a sus hijos? Y tal vez no saben cómo hacerlo. Pero el principal fundamento para enseñarle a los hijos el temor de Dios y afirmarlos a ellos es el ejemplo tuyo y el mío. El ejemplo del hombre y la mujer. El ejemplo del esposo y la esposa. Yo te hago una pregunta en este momento. Y yo te les dije que yo soy pastor maestro. Y las enseñanzas de un pastor son como aguijones que quedan en el corazón. Y yo quiero que esta palabra quede como un aguijón en tu corazón, no porque te quiero hacer mal, sino porque quiero que Dios opere en tu vida y tu hogar sea fuente de bendición en la tierra. Tu hogar y el hogar de todos los cristianos. Así debe de ser la comunidad del tabernáculo de la fe. Una comunidad que somos discípulos de Cristo y andamos no con base a los principios religiosos, sino con base a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, el ejemplo tuyo, yo te pregunto, ¿andas tú en el temor de Dios? Todo lo que haces, piensa y dices, surge de ese temor que tienes del Señor, de los mandamientos del Señor. O tal vez tú no los tienes en cuenta. Tenemos que corregir lo que está torcido en nuestra vida para que el Señor se glorifique. Y cuando termine toda la etapa de la pandemia y nuestros hogares brillen como luz a perpetua eternidad, y los hijos nos pregunten, si no a nosotros, a nuestros padres, a nuestros nietos, a los abuelos y todo lo demás que tienen en el futuro, cuando les preguntan, cuéntame, he leído la historia, y la historia nos dice que antes de la pandemia del 2020 se vivía una situación distinta, hoy estamos viviendo diferente, cuéntame, ¿qué pasó? Y que tú les puedas, y que nuestros descendientes puedan decirle a sus hijos que vendrán, es que en ese tiempo de pandemia aprendimos a caminar en los caminos del Señor, y aprendimos a hacer la voluntad de Dios, aprendimos la importancia del temor de Dios y decidimos vivir nuestra vida en la sabiduría de Dios, y por eso esto ha cambiado. Sí, que las generaciones futuras, si el Señor no viene antes, sean testigos del cambio poderoso, que cuando leen la historia de hoy y vean lo que pasa mañana, no se puedan imaginar, piensan que están en otro mundo, es el mismo, pero los principios divinos, es decir, la sabiduría de Dios intervino y el pueblo de Dios escuchó el camino del Señor. Entonces el ejemplo es muy importante. No solamente dice edificar, afirmar, sino llenar la casa, llenar el hogar. ¿Con qué edificas tu hogar? ¿Con qué afirmas tu hogar? ¿Con qué llenas tu hogar? Dice que con ciencia, dice, y eso quiere decir con consagración. Un hogar que llena la casa, por ejemplo, cuando muchos jóvenes se quieren casar, me dicen, pastor, ya estoy listo para casarme. Cuénteme, ¿qué tiene? ¿Cómo? ¿Por qué me dice que esto? Ya me dice, yo ya tengo la nevera, yo ya tengo la cama, yo ya tengo los muebles, me faltan algunas cositas, pero no importa, ya tengo lo más importante. Nunca piensan que el hogar hay que llenarlo de cosas que permanecen para siempre, no de cosas temporales, no de la sociedad de consumo, sino de lo que Dios diseñó en su sabiduría en la eternidad. Es decir, nuestro hogar debe de ser lleno de amor a Dios y amor los unos a los otros. De ese amor de Dios es que debe de estar lleno nuestro hogar, debe de estar lleno de respeto, debe de estar lleno de honra, debe de estar lleno de dignidad, debe de estar lleno de adoración. Que en tu casa, cuando pasen los días, cada día, la adoración como un perfume agradable al corazón de Dios sale de tu casa, y Dios entonces inclina su rostro a la tierra porque percibió olor grato, y al percibir olor grato, mira dónde salió y surge de tu casa. Y entonces Dios dice,
mis hijos son bendecidos con toda bendición espiritual. Ah, mi amado hermano, ¿y cómo tendremos que hablar de estos temas? De amor, de respeto, de honra, de dignidad. Esos valores que se resumen luego, que se expresan en una adoración que es perfume agradable para el Señor. Hermano, como conclusión, en esta mañana, al ir terminando nuestro culto, nuestra reunión, voy a dejarle unas tareas. ¿Les parece bien? ¿Me permiten dejar tareas para que las hagamos esta semana y no quede solamente como un mensaje que escuché y luego se me olvidó? ¿Tu familia está creciendo en el temor de Dios? Escriba, ¿por qué crees que mi familia está creciendo en el temor de Dios? Es bueno que lo escribas, que lo analices. Si no está creciendo, entonces pregúntate por qué no está creciendo. Hágase un examen en tu conciencia. La segunda tarea, que es muy personal. ¿Podrías recomendar a otros aprender de tu hogar como familia, como modelo? Si alguien te preguntara, yo quiero conocer un hogar que sea modelo para mi vida, donde se tema al Señor, donde se ha construido con sabiduría, se haya afirmado con el ejemplo y esté llena de ese amor, respeto y adoración, en fin, lo que he mencionado. Podrías decirle, ven a mi casa para que veas cómo se exhala el perfume para el Señor. Podrías decírselo. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasos vas a dar para que tu hogar sea modelo para otros que están deseando, tus vecinos? Y he contado testimonios especiales que no tengo tiempo ahora para mencionarlos. Entonces, la tercera trabajo que te quiero dejar, ¿qué pasos vas a dar para crecer en sabiduría? Piénsalo. ¿Qué pasos vas a dar para crecer en sabiduría? Después de este pensamiento, quiero que inclinemos el rostro y oremos. Señor, te doy infinitas gracias por haber llegado con ese mensaje y con ese pensamiento a mis hermanos. El principio de la sabiduría es el temor tuyo. Así podemos edificar familias que honren tu nombre, Señor mío. Mi familia debe de ser una familia que honra tu nombre. Por muchos años yo no lo entendí y no lo hice, Señor mío. Y tú sabes que te he pedido perdón. Pero, Señor, en el camino lo entendí y empecé a corregir lo que estaba torcido. Y tú me has ayudado, Señor. Y me seguirás ayudando. Y veré a mis hijos crecer en la sabiduría y el temor tuyo, Señor. Y veré a mis nietos edificarse en ello y fortalecerse en ello. Y veré las próximas generaciones que te servirán a ti y glorificarán tu nombre. Gracias, Padre. Bendigo a todos mis hermanos para que piensen, vivan y disfruten de tu amor. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido una alegría estar con ustedes en su hogar. Y que esta palabra, como dije, quede como clavos hincados al corazón para que juntos hagamos lo que a Dios le agrada. Bendiciones.